Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya, 24 de septiembre y el día viene mirando a Israel y también al Líbano. Israel intensifica sus bombardeos en Líbano. Los aviones de combate dirigen sus ataques contra objetivos de Hezbollah cerca de la frontera con Siria. El ejército dice que los ataques van a continuar y las promesas de Biden diciendo que va a hacer todo lo que pueda para alcanzar una tregua en la región ni se escuchan. La población está recibiendo mensajes advirtiendo de ataques inminentes a edificios civiles. Tensión increciendo y en los mercados, preocupación por esa escalada de tensión en Líbano. No, sube el crudo, pero no de forma meteórica ni de forma abultada. Lo que estamos viendo es que las bolsas también están subiendo. Sí, siguen marcando nuevos récords, sigue entrando dinero en renta variable. Ese dinero no se asusta por los temas geopolíticos ni tampoco por esa tensión creciente entre el Líbano y entre Israel. Wall Street renueva máximos, Asia viene en verde y lo hace también el oro. ¿Hasta dónde puede llegar el tirón del oro? El metal precioso está entre los activos más rentables este año, junto con la renta variable y también las criptomonedas. Sube un 25% desde principios de este ejercicio y algunos bancos de inversión le dan un potencial adicional de hasta el 15%. Citi y Macquarie dicen que podría moverse entre los 2.800 y los 3.000 dólares en los próximos 6-12 meses. Bank of America lo ve en el entorno de los 3.000 dólares a mediados de 2025. ¿Motivos? Pues la tensión geopolítica, pero sobre todo los recortes de tipos de interés, y el incremento excesivo de los déficits fiscales y también de las deudas públicas de algunos gobiernos. Hay que sumar la escalada de las tensiones geopolíticas, pero parece que los distintos activos se han acostumbrado a vivir con este temor y con esta situación a nivel internacional. Hay dos temas que además los mercados financieros vienen siguiendo, además del oro y además de la escalada de tensión de refilón. Uno de ellos es el lujo, que no levanta cabeza. Goldman Sachs, Jefferies y Bankinter piden cautela tras los últimos datos que señalan que el dinamismo económico de China se ha esfumado. La decisión de la Unión Europea de elevar los aranceles a los coches eléctricos llegados de China puede provocar, y es lo que teme el mercado y es lo que se está descontando, un impuesto del 100% sobre los productos de lujo europeos, lo que resta aún más visibilidad a la recuperación de las ventas en el sector en el país. Y el otro, el apetito por las letras del tesoro. Las familias, los minoristas, siguen comprando este tipo de activos. La deuda a más corto plazo. Tienen un saldo vivo en deuda española a corto plazo de 27.000 millones de euros. Sin embargo, los inversores institucionales están echando el freno. Sí, han pausado el ajuste de sus posiciones en deuda a corto plazo. Su inversión desciende por primera vez en 4 meses y es de 72.000 millones de euros. ¿Esto qué es lo que indica? Bueno, indica una rotación hacia activos que se benefician de un escenario de bajadas de tipos de interés y que puede ofrecer una mayor rentabilidad, como son los bonos a más largo plazo. Como ven, los mercados financieros y los distintos activos se mueven más por la macro y especialmente por los bancos centrales que por la tensión geopolítica. Importante también el movimiento de la deuda francesa. Ahí está bajando el precio y sube la rentabilidad. El bono francés a 10 años cotiza cerca del 3%. El mercado se está posicionando en un entorno de mayor incertidumbre en Francia
Francia, después sobre todo de las últimas elecciones que han dejado un Parlamento francés muy fragmentado y en el que Macron ha podido conformar un gobierno a priori poco estable. Más cosas. Hoy comienza el periodo de sesiones de Naciones Unidas. Mañana le va a tocar el turno a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno español, y entre sus prioridades, tiene un ramillete con 3 temas. 1, clima; 2, igualdad de género; y 3, defensa de los derechos humanos. Además, hay que añadir la lucha contra la desinformación. De ello va a hablar hoy con Lula da Silva. Señala que hay que defender a las democracias de los extremismos y también de los bulos. Y ojo, porque Biden allí en Naciones Unidas se va a despedir lo que va a ser su última cumbre como mandatario de Estados Unidos. Allí siguen en campaña y Trump en Pensilvania insiste en que puede terminar en 24 horas con la guerra de Ucrania. Aquí en casa, ¿qué es lo que tenemos? Pues el Partido Popular dispuesto a volver a salir a la calle y a manifestarse si no hay diálogo multilateral sobre la financiación autonómica. Hay ronda de presidentes este viernes en la Moncloa, que seguirá y la próxima semana, y al ciudadano de a pie, pues más que la financiación singular de Cataluña o el cupo catalán, lo que nos llega es un dato. Sí, échese la mano al bolsillo. El salario más frecuente en España está en torno a los 14.500 euros brutos anuales, es decir, 4.000 euros menos que en el año 2018. Es uno de los efectos indeseados de la subida del salario mínimo interprofesional, impulsado por Yolanda Díaz, que insiste además por la reducción de la jornada laboral. El Gobierno está presumiendo de creación de empleo, presume también de crecimiento y levanta la bandera de la presión fiscal, sin que por ello haya conseguido reducir ni la deuda ni el déficit. Tenemos salarios más bajos en sectores como construcción, comercio, hostelería y restauración. Y justo ayer el Partido Popular pedía un plan nacional para formar a estos trabajadores, a los del sector de la hostelería y la restauración. Son casi 3 millones, el 14% del total de ocupados en España. Ahí es nada. Pues bien, de ello vamos a hablar en la entrevista Capital. Hay mucho más. El día está arrancando. Es martes. Gracias. Bienvenidos. Titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos en Israel y el Líbano. Los ataques de Israel sobre el sur del Líbano dejan al menos 492 muertos y más de 1.200 heridos. 492 muertos, entre ellos 24 niños, en la jornada de ataques más intensa desde la guerra del 2006. Israel comenzó ayer una serie de bombardeos sobre suelo civil en el sur y el este del Líbano, ataques a gran escala que están obligando a miles de familias a desalojar las zonas. El portavoz militar israelí asegura que han bombardeado más de 1.300 objetivos de Hezbollah con misiles de crucero y cohetes de medio alcance. El presidente Benjamín Netanyahu ha mandado un mensaje a los libaneses desde su Twitter, desde sus redes sociales. Les asegura que la guerra de su país es contra Hezbollah, no contra los civiles, por lo que les pide que se encierren en sus casas. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. El ministro de Defensa israelí ha sido menos benévolo. Asegura que los civiles deberán mostrar compostura, disciplina y obediencia total a las órdenes del gobierno. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, define los últimos pasos de Israel de terror contra la población civil. También avisa, estamos al borde de una guerra total. Intensified hostilities between Israel and Hezbollah across the Lebanese border and in Beirut itself, and the situation in Gaza and the West Bank. There is no more words to describe the situation in Gaza. There is no more words. Los militares españoles en la zona, unos 650, refuerzan la seguridad. Escuchamos a la ministra de Defensa, Margarita Robles. La situación en Líbano es absolutamente preocupante, es dramática, y el llamamiento es a que termine esa violencia que hay. Hace menos de una hora que he hablado con el Nakura, con el jefe de la misión. En este momento están en los búnkeres. Se les ha avisado hoy, como normalmente, de que iba a haber esos bombardeos. El precio del petróleo reacciona con subidas. Del 1%, en tanto el Brent como el West Texas. Tenemos al Brent, $73.95 el barril. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, 71,20. Alexis Ortega, asesor independiente, explica la falta de relación que está viendo últimamente entre estos bombardeos, esta guerra, con la cotización del petróleo. Al final yo creo que no está afectando todo este tipo de cuestiones al petróleo, sobre todo en términos de que
aunque ha subido porque lo teníamos prácticamente en 70. Yo creo que el petróleo se ha visto más afectado positivamente con la bajada de tipos de interés en Estados Unidos, que de alguna manera ha relajado la sensación de que íbamos a una recesión, y a lo mejor se está quedando más con la idea de aterrizaje suave, aumento de la demanda y por lo tanto subida de los precios del petróleo. La Agencia Internacional de la Energía, la AIE, publica hoy un informe sobre cómo poner en práctica los objetivos energéticos fijados en la COP28, la cumbre sobre el cambio climático organizada en Dubái a finales del 2023. Irán dice que está listo para reiniciar las negociaciones del pacto nuclear. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó ayer que su país está listo para reiniciar esas negociaciones y revivir el acuerdo nuclear del 2015 si las otras partes están dispuestas. Irán firmó en ese año un acuerdo nuclear que limitaba sus actividades atómicas a cambio del levantamiento de las sanciones con 6 grandes potencias, incluyendo Estados Unidos. Sánchez y Guterres analizan en la ONU la situación en Líbano y Venezuela. Compartimos nuestra enorme preocupación por la situación en el Líbano y hacemos un llamamiento a la contención y a la desescalada, escribió Sánchez en sus redes sociales tras su reunión con Guterres. No se conoce todavía el contenido de esas conversaciones. Escuchamos. Mantener nuestro compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas, sin discriminación de ningún tipo. En tiempos de conflicto hay que asegurar principios fundamentales como el derecho internacional o los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y hay que seguir reforzándolos y actualizándolos a los retos de nuestra época. El respeto a la dignidad humana no puede ser selectivo ni condicionado por intereses políticos o estratégicos. Para Sánchez es imperativo, dice, hacer reformas que aumenten la financiación al desarrollo. Ha sido la reunión organizada por el canciller alemán, por Olaf Scholz, con varios líderes para analizar diversos asuntos que son objeto de debate en la ONU. Los futuros este martes vienen con signo mixto, las mayores subidas en Asia. Nikkei, más de un 1%, sobre todo las bolsas más en China, 2,5% arriba el Shang de China, el Hang Seng de Hong Kong, 3,5% de revalorización, el Kospi coreano, medio punto porcentual. Las bolsas asiáticas con fuertes ganancias tras la jornada de ayer, en la que la bolsa japonesa permaneció cerrada. La bolsa china reacciona también con ganancias fuertes ante la bajada de tipos por parte del Banco Popular de China, que recorta las tasas de recompra inversa de deuda a 14 días, una de sus herramientas para inyectar liquidez al sistema financiero. El IBEX 35 arrancará hoy desde los 11.797 puntos. Ahora en preapertura gana un 0,3%. Estados Unidos, los futuros vienen planos, los europeos suben y España, como decíamos, un 0,3% de ganancia en la preapertura. Juan Rodríguez Fraile, Country Manager de Groupama Asset Management, avisa de una doble realidad. El crecimiento económico será más elevado este año y esto traerá de la mano también un crecimiento de la inflación. Y somos más negativos con la inflación por dos motivos. El primero es por el crecimiento. El crecimiento en sí es inflacionario. Y el crecimiento macro creemos que este año 24 va a sorprender al alza. En Europa vamos a pasar de un crecimiento de un 0% del año 23 a más de, o en torno al 1% para este año 24. Y en Estados Unidos, aunque quizá pueda haber una ligera desaceleración, pero el crecimiento va a estar en torno al 2,5%, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el índice de producción del sector servicios correspondiente al mes de julio. También la cifra de negocios empresarial correspondiente a julio también por parte del Ministerio de Trabajo. Hoy conoceremos datos de regulación de empleo relativos al mes de julio. En Alemania, índice de confianza empresarial de septiembre, también la encuesta IFO. Hoy colocan deuda a 2 años el país germano por volumen de 4.500 millones de euros. Y Estados Unidos tendremos hoy el dato de confianza del consumidor. El nuevo gobernador del Banco de España tomará posesión oficialmente de su cargo. El exministro estará respaldado por su nuevo equipo, en el que hasta 8 de 10 directivos son más cercanos a los socialistas. A ellos debe sumarse Jordi Pons, designado por Esquerra, para cubrir la cuota catalana. De este modo, solo Fernando Fernández fue nombrado a propuesta del PP. Y atentos al sector automovilístico en Estados Unidos, porque Biden propone prohibir vehículos con tecnología china y de Rusia. Nueva normativa que prohibirá la circulación de 2 tipos de vehículos fabricados con tecnología china y rusa: vehículos conectados que se comunican con otros coches o infraestructuras, y los vehículos autónomos que circulan sin conductor, algo que en la práctica supone el cierre del mercado a todo turismo chino nuevo. Todo esto responde a la preocupación de que empresas chinas o rusas accedan a datos de conductores e infraestructuras. Este jueves se votará la senda de déficit en un congreso sin mayoría para el gobierno. El PSOE necesitaría el apoyo de Junts
pero los catalanes dejan claro que votarán que no. Jordi Turull. No puede ser que diguin, escolti, por culpa de 7... No puede ser que se diga que por culpa de 7 votos no habrá presupuesto. Será más bien el problema de 100 y pico que no se saben adaptar o consensuar a una mayoría alternativa. PNV votará a favor. No es suficiente. Desde el Gobierno aseguran que siguen intentando esos apoyos. Bolaños, PSOE, Urtasun, Sumar. No damos por perdido absolutamente nada. Vamos a trabajar como siempre. Vamos a buscar alternativas. Todos los partidos del Congreso de los Diputados tienen que asumir sus responsabilidades y decidir si quieren estar al lado de esa mejor financiación o jugar a la política pequeña. Y en un giro de los acontecimientos, el Gobierno pide ahora apoyo al Partido Popular, el principal partido de la oposición. Feijóo acusa a Pedro Sánchez de pensar que gobierna a idiotas. El mismo Gobierno que dice que no aprobar los presupuestos no es ningún drama, amenaza a los presidentes autonómicos con pérdidas multimillonarias si no se aprueban. Lo que es de todos se decide entre todos y de ahí no nos van a mover. Aparte de no contar con esos apoyos suficientes, el Gobierno tiene otro problema. El exministro Ábalos, que desde el Grupo Mixto ha registrado 23 preguntas al Gobierno. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé que el extremo norte de la península quede afectado por una circulación atlántica, lo que traerá cielos nubosos con precipitaciones en Galicia y Asturias, siendo más intensas en los litorales del oeste gallego. Además, se espera que los frentes lleguen al entorno cantábrico occidental con lluvias menos abundantes y dispersas, afectando también al resto de la meseta norte, el área cantábrica oriental y los Pirineos, donde podría caer algo de nieve en las cumbres. En el nordeste y Baleares continuará la inestabilidad con cielos nubosos, chubascos y tormentas, afectando principalmente al nordeste de Cataluña y las islas. Es posible que también se den chubascos aislados en zonas de la Ibérica Oriental y cerca del Cabo de la Nao por la tarde. El resto del sur peninsular tendrá cielos poco nubosos, mientras que en el resto de la península se verán intervalos nubosos con un aumento progresivo de la nubosidad. En Canarias habrá cielos nubosos en el norte de las islas y despejados en el resto. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. ¿Estás completamente seguro de que el gestor que te atiende en banca privada no te coloca productos que benefician más al banco que a ti? Porque de ser así, estarías asumiendo un riesgo que podría salirte muy caro. Si tu cartera es superior a los 200.000 euros, no te conformes con los productos del banco. Nuestro asesor especializado en planificación financiera construye contigo tu cartera a tu medida. En Velaria Inversores trabajamos por tus intereses, no por los del banco. Para aumentar la rentabilidad y la seguridad de tu cartera de inversión, pide cita en velariainversores.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. En Viena Capellanes estrenamos nuevo catálogo de catering para la realización de cualquier tipo de evento. Coffee break, picoteos, pizzas, saladas y dulces con más de 200 referencias en carta. En vienacapellanes.com tenemos tu catering a medida con diferentes servicios de entrega y colocación. Viena Capellanes, más de 150 años dedicados a Madrid. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía.
7:19. Miramos a los mercados. Paloma Arnaldos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Ángel Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Empiezo contigo. ¿Futuros en Europa? Vienen con subidas. No son para tirar cohetes, pero son subidas. Tanto el futuro del DAX como del CAC 40 de París y el FT100 de Londres con avances que rondan el 0,35%. Muy bien. ¿En Estados Unidos también subidas con los futuros? Pues los tenemos mixtos, pero la tendencia es de movimientos muy estrechos porque el Nasdaq, que es el que más sube, está rebotando el futuro un 0,09%, subida para el futuro del SP500 del 0,03%, en rojo el del Dow Jones se deja un 0,06%. Muy bien. En Asia, tiempo real en verde y mirando a China, ¿no? Así es, hoy tenemos fuertes subidas en las bolsas de China que reaccionan a las medidas de apoyo a la recuperación económica que ha anunciado el gobernador del Banco Popular de China. Con todo, tenemos a Shanghái rebotando un 3,5%, el Hansen arriba un 3,6%, si miramos a Tokio, Nikkei arriba un 0,9%, y en Seúl arriba el Kospi un 0,81%. Además tenemos al ASX 200 muy plano después de que el Banco de Australia deje sin cambios los tipos de interés. Muy bien. Y en el ecosistema cripto tenemos a Bitcoin y Ethereum en rojo. Bajan de forma moderada. Bitcoin 63.351 dólares. Recorta un 0,94% frente al día de ayer. Ethereum 2.629 dólares. Baja un 1% frente al día de ayer. Lo primero es mirar a Asia y al Banco de China. El gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongshen, ha dado una rueda de prensa este martes para anunciar medidas de apoyo a la recuperación económica, como rebajas a los requisitos de reserva a los bancos, a las tasas de reposo a 7 días o a los tipos de interés para préstamos hipotecarios ya existentes. Señalaba el banquero que el recorte de medio punto a los requisitos de reserva de los bancos, que es el porcentaje de fondos que un banco no puede prestar, se va a traducir en una inyección de en torno a 1 billón de yuanes en el mercado. También ha dicho que dependiendo de la situación de liquidez, el Banco Central podría acometer otro recorte. También que los tipos de interés para préstamos hipotecarios ya existentes se van a reducir en medio punto, y anunciaba además que la tasa de pago inicial más baja para compras de segundas viviendas del 25 al 15%. El mercado recibe con optimismo estas palabras, especialmente lo hace el mercado inmobiliario que cotiza en la bolsa de Hong Kong. Tenemos a China Resources Land subiendo un 4,7%, Long for Properties arriba un 4,3% y China Overseas Land and Investment subiendo 5 puntos porcentuales. Más noticias que nos llegan desde Japón, en este caso. La actividad de las fábricas se debilitaba en septiembre debido a una menor producción, aunque la mayor expansión del sector de los servicios respaldaba el impulso empresarial en general. El PMI manufacturero caía 49,6 puntos en septiembre, son 2 décimas menos respecto al mes de agosto, y sigue por debajo del umbral de los 50 puntos que separa crecimiento de la contracción. También, como decíamos, nos fijamos en la bolsa australiana, el ASX 200 cayendo un 0,14% después de que no haya cambios por parte de la Reserva de Australia en los tipos de interés. Se mantienen en el 4,35%. Y una última noticia, la China Meituan pretende recaudar hasta 2.000 millones de dólares en una operación de emisión de bonos. Suben los títulos un 4,5%. Es lo que está pasando en Asia, es la última hora. Las plazas que están vivas generando información, e información la que genera también Europa. Hay los índices volando, especialmente el de la bolsa española, el IBEX 35, y muy puestos en el sector financiero, con 2 protagonistas, Unicredit y Commerzbank. Dame detalles. Efectivamente, se están posicionando los respectivos países de estas entidades sobre ese movimiento de Unicredit sobre el Commerzbank. Ayer el Unicredit caía un 3,3%, ha aumentado hasta el 21% su participación en el banco alemán, y además ha pedido permiso a las autoridades europeas para llegar al 29,9%. Caía también el Commerzbank en la jornada de ayer un 5,7%, y se pronunciaba el canciller alemán. Olaf Scholz calificaba el ataque de inamistoso y apoya claramente la independencia del banco germano.
Ataques inamistosos y adquisiciones hostiles no son buenos para los bancos. Por eso el gobierno federal ha adoptado una postura clara y deja muy claro que no consideramos un comportamiento adecuado en Europa y en Alemania intentar adquirir sin ningún tipo de cooperación o consulta una participación en una empresa utilizando métodos inamistosos. Eso es lo que decía Olaf Scholz. También se pronunciaba el viceprimer ministro y titular de Exteriores italiano, Antonio Tajani. Dice que ese movimiento está bien visto por el Ejecutivo de su país, que hace bien en moverse y hace también una apuesta clara por el libre mercado. Le escuchamos. En Europa es el libre mercado. En Europa hay un mercado libre. No entiendo por qué cuando alguien viene a comprar a Italia dice que estamos en un sistema de mercado único europeo moderno. Entonces, si un italiano compra fuera, ya no está en el mercado único. Se poi un italiano acquista fuori non è più il mercato unico. Pues muy pendientes vamos a estar del sector financiero, que ayer ponía lastre en los índices. A pesar de las caídas, el IBEX 35 sumó un 0,38% y parte al filo de los 11.800 en 11.797, nivel más alto de 9 años. Ayer conocimos un mal dato de PMI, un dato adelantado en la eurozona, 48,9 puntos por debajo de los 51 de agosto y también del umbral de los 50 que separa crecimiento de contracción. El dinero se refugiaba en compañías defensivas, lo mejor, con subidas que rondaban el 1,7% para Enagar, de ella subió 1,5 punto porcentual, y también avances del 1,4% para Naturgy, Endesa y Iberdrola, estas dos últimas en zona de máximos históricos. Lo peor para Grifols, se dejó un 3%, coincidiendo con el anuncio de que el presidente del Consejo de Administración, Thomas Glassman, deja las funciones ejecutivas, que pasan en su totalidad al consejero delegado, a Nacho Avias. Restaban puntos los bancos. Destacó, por ejemplo, Santander, que perdió un 1,5%, y en el continuo Grenergy se disparaba casi un 11% tras presentar resultados y anunciar la compra de toda la cartera de proyectos fotovoltaicos de Repsol en Chile. En las otras bolsas europeas subía Frankfurt un 0,6%, París muy ligeramente un 0,10% y Londres un 0,36%. Y vimos caídas en las grandes entidades financieras. Crédit Agricole perdió un 4,5%, BNP Paribas un 3,7% y Societe Generale, por ejemplo, se dejaba casi 3 puntos porcentuales. Para el día de hoy, ¿estás mirando dónde? Pues hoy vamos a conocer, lo más destacado es el índice IFO de confianza empresarial en Alemania y en la eurozona. En nuestro país conoceremos la cifra de negocios empresariales y de producción del sector servicios del mes de julio. Y además de mirar a los bancos, tenemos algunas empresas protagonistas. Según publica hoy el diario Expansión, Mapfre está en el punto de mira. Se plantea salir de compras en España, Brasil y México. El grupo valora utilizar el exceso de solvencia para hacer adquisiciones y ya está analizando oportunidades de inversión. Es lo que tenemos en Europa. Miramos ahora a Estados Unidos. En Estados Unidos, la resaca de la Reserva Federal sigue animando a las bolsas. Ayer la sesión nos dejó doble récord. El Dow Jones subió un 0,15% hasta 42.124 puntos. El S&P 500 avanzó un 0,28%. Está en 5.702 puntos. Ambos máximos históricos, mientras que el Nasdaq tecnológico arriba un 0,15. Suaves compras en Wall Street tras completar su segunda semana consecutiva de ganancias, llevando los índices a territorio récord, un hito que en el caso del Dow Jones ha estado impulsado por Intel, y si miramos a las subidas del Nasdaq, jornada alcista apoyada en Tesla, pero los expertos destacan el impulso que sigue dando la decisión tomada la semana pasada por Powell y sus colegas. Escuchamos a Juan Luis García Alejo del Grupo Andbank. Sobre todo estamos viendo ahora mismo los ecos de la decisión de la Reserva Federal y un Powell que le ha dado al mercado lo que pedía, ¿no? Que es algo que viene siendo ya casi una tradición desde el cuarto trimestre del 18. Y no solo eso, no solo lo que quería, sino además ha dicho probablemente, ha dado el contenido a su discurso que el mercado estaba esperando, y es que fundamentalmente la situación económica, particularmente el mercado laboral, aún está en buena forma. Ayer además se publicaban PMIs preliminares de septiembre, manufacturas y servicios, que han mostrado que el sector servicios sigue sosteniendo a la economía de Estados Unidos. Ayer, entre los nombres propios, tuvimos a Intel. Subía un 3,3% en medio de especulaciones sobre una posible compra por parte de Qualcomm,
y una inversión de unos 5.000 millones de dólares por parte del fondo inversor Apollo Global Management. Intel, la mejor dentro del Dow Jones, por delante de Boeing, que subía un 2%, y Walmart, que rebotaba un 1,6%. También noticia Tesla, subía casi 5 puntos porcentuales, y es que el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha propuesto prohibir software y hardware chino en los automóviles conectados que circulen por carreteras estadounidenses, alegando preocupaciones por la seguridad. Y en cuanto a Boeing, muy pendientes de esa huelga, ayer la compañía mejoraba la oferta contractual, dice que es la última y la mejor, y el sindicato la ha criticado. En la agenda, 3 protagonistas, 3 nombres propios, apunte: 1 GameStop, 2 Levis Strauss y 3 Snowflake. Así es, en el caso del fabricante de vaqueros, el objetivo actual de la compañía de pantalones es de alcanzar entre los 9.000 y 10.000 millones de dólares en ingresos para 2027, podría retrasarse, por lo que los títulos caen un punto porcentual. Esa misma cota, pero de subida, es la que está registrando GameStop. Finalizaba ayer su programa de oferta de acciones en el mercado, vendiendo con éxito 20 millones de títulos. Y en el caso de Snowflake, la compañía está cayendo un 3% después de anunciar una propuesta de colocación privada de 2.000 millones. Para el día de hoy tenemos índice de confianza del consumidor de la Conference Board e índice Case-Shiller. La economía en tus manos. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un atún al corte fresquísimo por solo 13,95 euros el kilo. En tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Los ataques de Israel sobre el sur del Líbano dejan al menos 356 muertos más 1.200 heridos. Entre ellos 24 niños. En la jornada de ataques más intensa desde la guerra del 2006, Israel comenzó ayer una serie de bombardeos sobre suelo civil en el sur y este del Líbano. Estos ataques a gran escala están obligando a miles de familias a desalojar las zonas. El presidente Benjamín Netanyahu ha mandado un mensaje a los libaneses desde sus redes sociales. Les asegura que la guerra es contra Hezbollah, no contra los civiles, por lo que les pide que se encierren en sus casas. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. El ministro de Defensa de Israel ha sido menos benévolo. Asegura que los civiles deberán mostrar compostura, disciplina y obediencia total a las órdenes del ejército.
El número de muertos, de fallecidos, estaría rozando ya los 500, 492 según el último saldo. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, define los últimos pasos de Israel de terror contra la población civil. Intensified hostilities between Israel and Hezbollah. Y además los militares españoles en la zona, unos 650, están reforzando su seguridad. Así lo explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles. La situación en Líbano es absolutamente preocupante, es dramática y el llamamiento es a que termine esa violencia que hay. Hace menos de una hora que he hablado con el Nakura, con el jefe de la misión. En este momento están en los búnkeres. Se les ha avisado hoy, como normalmente, de que iba a haber esos bombardeos. Irán dice que está listo para reiniciar las negociaciones del pacto nuclear. El ministro iraní de Exteriores afirmó que su país está listo para reiniciar esas negociaciones para revivir el acuerdo de 2015 si las otras partes están dispuestas. Acuerdo que limitaba sus actividades atómicas a cambio del levantamiento de las sanciones con 6 grandes potencias, incluyendo Estados Unidos. Sánchez y Guterres analizan en la ONU la situación en Líbano y Venezuela. Compartimos nuestra enorme preocupación por la situación en el Líbano, dijo ayer, dejó escrito Sánchez en las redes sociales tras esa reunión con Guterres. Mantener nuestro compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas, sin discriminación de ningún tipo. En tiempos de conflicto hay que asegurar principios fundamentales como el derecho internacional o los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y hay que seguir reforzándolos y actualizándolos a los retos de nuestra época. El respeto a la dignidad humana no puede ser selectivo ni condicionado por intereses políticos o estratégicos. El presidente considera imperativo hacer reformas que aumenten la financiación al desarrollo. Y aquí en casa, hoy jueves, se votará la senda de déficit en un congreso sin mayoría para el gobierno. El PSOE necesitaría el apoyo de Junts, pero los catalanes dejan claro que votarán que no. Jordi Turull. No puede ser que digan, escolti, por culpa de No puede ser, dice Turull, que se diga que por culpa de 7 votos no habrá presupuesto. Será más bien el problema de 100 y pico que no se saben adaptar y consensuar a una mayoría alternativa. PNV votará a favor, pero no es suficiente. Desde el gobierno aseguran que siguen intentando esos apoyos. Bolaños, PSOE, Urtasun, Sumar. No damos por perdido absolutamente nada. Vamos a trabajar como siempre. Vamos a buscar alternativas. Todos los partidos del Congreso de los Diputados tienen que asumir sus responsabilidades y decidir si quieren estar al lado de esa mejor financiación o jugar a la política pequeña. Y en un movimiento inesperado, el gobierno pide ahora apoyo al Partido Popular, principal partido de la oposición. Feijóo acusa a Sánchez de pensar que gobierna idiotas. El mismo gobierno que dice que no aprobar los presupuestos no es ningún drama, amenaza a los presidentes autonómicos con pérdidas multimillonarias si no se aprueban. Lo que es de todos se decide entre todos y de ahí no nos van a mover. Aparte de no contar con esos apoyos, el gobierno tiene otro problema ahora. El exministro Ábalos, que desde el Grupo Mixto ha registrado 23 preguntas al gobierno. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. La ciudad de Valencia será el escenario de un importante encuentro científico internacional centrado en los desafíos ambientales de los espacios protegidos como la Albufera. Estas jornadas, denominadas Galápagos Days, se inspiran en el modelo de conservación de las Islas Galápagos, consideradas uno de los ecosistemas mejor preservados del planeta. El evento reunirá a expertos que discutirán sobre sostenibilidad, conservación y turismo responsable, tomando como ejemplo el archipiélago ecuatoriano. Las Islas Galápagos, que cuentan con 11 grandes islas y alrededor de 200 pequeños
pequeños islotes albergan una población de 30.000 personas y se han mantenido en gran parte a salvo de la intervención humana durante su historia, lo que las convierte en un laboratorio natural para el estudio de la evolución. Rafael Jordà, director general de Callas Europa, subraya que las lecciones aprendidas de la conservación en Galápagos pueden aplicarse en espacios como la Albufera, buscando un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo humano. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com, y empieza a soñar con tu casa nueva. Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I+Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El primer análisis de la mañana. Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Calzada, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, nos hemos despertado todos con esa escalada en Oriente Medio, con esa guerra abierta contra Hezbollah y con esos bombardeos israelíes que se han cobrado la vida de hasta cerca de 500 personas en una operación contra el arsenal del grupo chií. Efecto en las bolsas, en los futuros no lo estamos viendo, pero en el petróleo sí. ¿Cómo estás viendo la situación y esta escalada de tensión y qué efectos puede tener a nivel macro y también en diversos activos como el crudo? Bueno, por el momento sí que ha producido un poco de tensión en la producción de petróleo, pero yo creo que estaba bastante descontado que la tensión iba a crecer en la zona y, bueno, de hecho llevamos meses con rifirrafes con el Líbano, ¿no? Entonces ya era cuestión de tiempo, ¿no? Y sobre todo después de que la semana pasada estallaran los buscas, luego después los walkie-talkies, pues estaba bastante claro que en cualquier momento iba a recrudecerse, ¿no? Yo creo que mientras se contenga y se limite al Líbano no será un gran problema, ¿no? El problema, o no será un gran problema para los mercados financieros, porque desde luego para los ciudadanos de la gente que vive en ambos lados de la frontera sí es un grandísimo problema, ¿no? Pero desde el punto de vista de mercados financieros yo creo que el problema empezaría en el caso de que otros países empezaran a intervenir en el conflicto, ¿no? O sea, ya sea Irán de alguna manera también todavía indirecta, pero de manera más activa, o incluso de manera totalmente directa, eso sí sería muy grave para la economía mundial, o bueno, algún otro país que empezara a decir, oiga, esto ya no puede ser, ¿no? Y aunque realmente los países árabes han estado bastante apáticos o bastante callados durante todas las ofensivas, ¿no? Sí que han trabajado en el sentido de crear posibilidades de paz, pero no han atacado no han hecho declaraciones muy fuertes contra Israel y sobre todo pues tampoco han contribuido mucho a la recepción de potenciales refugiados palestinos, ¿no? Entonces yo creo que por el momento está bastante contenido. El miedo sería que efectivamente, pues por ejemplo, Irán dijera a todas las milicias de todos los lugares que conoce y grupos terroristas que ataquen, ¿no? Entonces eso ahí nos podría haber una pequeña escalada. Pero el verdadero miedo sería un conflicto Irán-Israel directo y eso sí que podría tener un efecto muy grande en los mercados financieros. Por el momento, pues un poco de presión en la producción, en el precio del petróleo, pero el precio del petróleo parece que tiene que ver con otros temas, ¿no? Dice que hay menor demanda, que a futuro se espera todavía menos,
y que, bueno, realmente se produce muchísimo petróleo, ¿no? Se suponía que, si no recuerdo mal, que en el año 2002 ya habíamos encontrado todas las reservas posibles de petróleo y entonces ya nos enfrentamos a la escasez, pues hace prácticamente nada han encontrado otra reserva gigantesca delante de las costas asiáticas. Hace relativamente poco antes en África ha vuelto a ocurrir, o sea que seguimos encontrando muchas reservas petrolíferas y por lo tanto no hay miedo de escasez, ¿no? Y por lo tanto, y entonces el mercado tiene que ver más con el consumo que con la posible escasez, que parece que nunca vamos a llegar a agotarlo, ¿no? Dice el plan general, o ya veremos a ver luego qué ocurre, es que antes de que se haya agotado el petróleo hayamos mudado a energías limpias, ¿no? Realmente todo el planeta, o la poca gente o los pocos ciudadanos que aún siguieran con combustibles fósiles, pues realmente no podrían acabar con las reservas, ¿no? Bueno, este es un foco de atención. Veremos los movimientos a corto plazo del precio del petróleo, del precio del oro, también que está en zona de máximos, y veremos si la reacción de las bolsas sigue siendo mirar a los bancos centrales y no mirar pues a la geopolítica, que parece que ya nos hemos acostumbrado, entre comillas, a tener distintos focos de tensión y de incertidumbre en todo el mundo. Aquí en casa, varias cosas importantes, entre ellas el salario medio, el salario más habitual en España, es inferior a los 15.000 euros brutos anuales. ¿Esto qué te parece y qué consecuencias tiene para el resto, para el consumo, para la inversión, para el ahorro? Bueno, pues lo que parece, ¿no? Dice que el país cada vez está más empobrecido, ¿no? Y luego, además, otra cosa importante de esta encuesta del INE es que mientras que los precios han crecido por encima del 8%, el salario de media en todo el país solo ha crecido un 4%, ¿no? Y así llevamos bastantes años. Por lo tanto, la pérdida de riqueza de los ciudadanos de España cada vez es más evidente, y yo creo que es importante, es un estudio importantísimo para ver cuál es verdaderamente la radiografía del empleo en España, ¿no? Por ejemplo, una conclusión muy interesante es que los peores salarios se dan en hostelería, y llevamos meses y si no años oyendo decir que no se encuentran trabajadores para el sector, y dice, bueno, pues es que realmente es el que peor paga, ¿no? Entonces, pues es razonable que eso ocurra, ¿no? Luego también es muy interesante que el segundo la segunda mejor categoría de cobros, o sea, fuera de directores y de la gente que lleva las empresas, sean los técnicos y los científicos, ¿no? Y que es otra gran queja que ha habido siempre en España, ¿no? Que es que el capital científico no se le paga bien, pues bueno, pues parece que es el segundo mejor pagado, ¿no? Y luego por sectores también es muy interesante que sea el eléctrico el que más cobra, ¿no? Los que sus trabajadores más cobran, y el segundo solo el financiero, ¿no? Que tiene mucha fama el financiero, pero resulta que se cobra mucho más en el eléctrico, ¿no? Y luego, bueno, pues importante pues que el salario medio prácticamente está pegado al salario mínimo, ¿no? Vale. Es que tenemos un problema muy grave de generar valor añadido y por lo tanto riqueza para los ciudadanos en este país. Y ya lo último, bueno, avanzan los oyentes que a las 8:15 de la mañana, en la entrevista Capital, vamos a poner el foco en los trabajadores del sector de la hostelería y de la restauración, porque desde el Partido Popular están pidiendo un pacto de Estado para aumentar la formación en estos trabajadores, casi 3 millones. A modo de titular, también conocíamos un informe que ha presentado Bolsas y Mercados Españoles que dice que los inversores extranjeros acaparan el 50% del IBEX 35, y aquí hay grandes nombres de gestoras de primera línea, un Fidelity, un Capital Group, un Vanguard, un BlackRock. ¿Esto es una buena señal, una buena noticia? Titular. Es importante en el sentido de que sí que somos un país atractivo para la inversión internacional, y es de alguna manera negativo para la gestión, porque tradicionalmente se dice que votan con los pies, o sea, no aportan valor añadido en el sentido de estar presentes en los consejos de administración y traer toda esa información que sí que tienen esta gente que invierte en todo el mundo. Dice, pero por lo demás es muy positivo por el lado de que somos interesantes desde el punto de vista de la inversión, y negativo en el sentido de que no están muy encima de la gestión, y simplemente cuando no les gusta algo, lo que se dice tradicionalmente en bolsa, no votan con los pies, se van y ya está.
Muy bien, pues Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero. Gracias por esas claves. Cuídate mucho. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse unos filetes primera vez de añojo o de Angus por solo 12,95 euros el kilo. En tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los diarios, empezamos con 5 días. Economía prepara el plan para frenar los créditos con intereses abusivos. Trabaja en la normativa que regulará los créditos rápidos, donde se cobran tipos de hasta el 5.000%. Cuenta también el Gobierno contra Francia por el retraso del AVE a París. Puente no espera que llegue hasta 2026 en pleno conflicto con Ouigo por las tarifas en España. Y cuenta también que Santander agiliza la venta de sus 2 sedes en Londres. Vamos ahora con el diario El Economista. Emiratos negocia la compra del negocio internacional de Celsa. La siderúrgica M Steel, propiedad del fondo soberano Aduque, sondea la operación. Neynor logrará un beneficio de 75 millones con la compra de Habitat. Las obras de campamentos se iniciarán en 2027 con 10.700 pisos. Y cuenta también este periódico que España es el país de la Unión Europea que más trabajadores envía al paro cada trimestre. Cerca de 600.000 engrosan las listas del SEPE. Un nombre propio, Grenergy, que aterriza en el negocio del hidrógeno verde. Vamos ahora con el diario Expansión. Los inversores extranjeros acaparan el 50% del IBEX 35. Casi 1 billón de deuda española está en manos de inversores extranjeros. BBVA reconoce que puede perder clientes por la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones sobre Banco Sabadell. Mapfre se plantea salir de compras en España, en Brasil y en México. Y cuenta también que Iberdrola y Naturgy refinancian deuda. También nombre propio, Qualcomm quiere comprar Intel. En la contraportada del diario Expansión, India sale al rescate de las Maldivas y evita su impago. La elevada deuda de para infraestructuras ha sumido a Maldivas en una crisis de divisas. El país aún tiene que hallar la forma de pagar 1.500 millones de dólares de deuda hasta el año 2026. En la portada del diario El País se habla de cómo Israel dice la guerra contra la mayor ofensiva contra el Líbano y destaca también cómo Feijóo acuerda con sus varones el rechazo a la senda presupuestaria. En El Mundo se hacen eco de los 111 segundos del presidente del Gobierno ante el juez en Moncloa. Sus palabras: es mi esposa. Pedro Sánchez solo admitió en su declaración ante el juez algún tipo de relación con Begoña Gómez. En La Razón, Moncloa dice que amenaza a Puigdemont con las urnas y dejarle sin amnistía. Usa su control del Tribunal Constitucional para forzarle a apoyar el techo de gasto. Y en ABC leemos: el PNV aprovecha la debilidad del Gobierno para intentar un mayor control sobre el CNI. En la prensa internacional, en Alemania, hablan sobre Commerzbank, habla de cómo Scholl rechaza la compra de Commerzbank por Unicredit, por el que se convertiría en el mayor accionista de Commerzbank por delante del Gobierno federal con el 12% restante. Nos cuenta el The Times británico que el primer ministro se compromete a perseguir a los defraudadores de prestaciones sociales. Una nueva ley dará a los investigadores acceso a cuentas bancarias y poderes
labores de búsqueda e incautación para perseguir a defraudadores. En Francia, Le Monde habla de la guerra de Oriente Medio, de las que destaca como dice, estamos casi al borde de una guerra total, es lo que dice Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Y en el diario Wall Street Journal en Estados Unidos nos cuentan que el principal economista de China desaparece tras comentarios privados en WeChat. La investigación de Zhu Hepeng, quien durante la última década fue subdirector del Instituto de Economía de la Academia China de Ciencias Sociales, se produce mientras el Partido Comunista intensifica sus esfuerzos. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Con Joaquín Matinero, que es abogado bancario, financiero y blockchain. Kim, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. Buenos días a todos. Miramos a la regulación y miramos al ecosistema cripto. ¿Están las empresas europeas preparadas para la regulación MiCA que ya ha entrado en vigor en una primera fase? En gran parte ya se están haciendo los primeros cambios, las primeras adaptaciones, pero aún nos queda mucho. El hecho de que la segunda parte de la normativa no entra en vigor hasta enero del 25, la gran parte de las empresas pues están esperando, estarán viendo qué recomendaciones aparecen a nivel europeo para hacer su mejor implementación. Ahí habrá que seguir muy de cerca lo que son las reglas de conducta empresarial y también los estándares de gobernanza para los proveedores de servicios de criptoactivos. Sí, son dos de los puntos claves. Uno, que como conocíamos hasta ahora, los criptoactivos todo el mundo invertía como si comprara sellos o invirtiera en cartas, y ahora pues va a ser como un instrumento financiero mucho más regulado y proteccionismo al consumidor. Y por otro lado, lo que comentas, ¿no? Hacemos la broma siempre de que hasta la fecha cualquier empresa podía prestar servicios de criptoactivos previa registro en el Banco de España, y ahora serán pues como una entidad autorizada, como son entidades de pago, entidades de dinero electrónico o hasta entidades financieras, por lo que los requisitos de personal, estructura, capital serán mucho más exigentes. Claro, MiCA quiere promover la competencia, promover la innovación y al mismo tiempo proteger a los consumidores del fraude y de otras formas de mala conducta. ¿Va a conseguir sorber y soplar al mismo tiempo? Lo veo complicado, pero al menos la cuestión del fraude, y uno de los artículos, si no recuerdo mal, es el 123, que el que pone de ejemplo lo que sucedió hace casi 2 años con FTX en Bahamas, ¿no? Quieren evitar que haya un colapso a nivel de criptoactivos en Europa, que haya muchos afectados y que se pierda esa. Que se consiga el equilibrio, que es lo esperado, pues lo veremos, pero al menos la normativa clara está. ¿El mayor desafío va a venir para los actores más pequeños del ecosistema cripto? Sí, estos son los que ahora mismo deben de plantearse, y ya lo estamos viendo, si es mejor realizar una operación de fusión, venta o directamente venta parcial del negocio, o adoptar un nuevo inversor o levantar capital para cumplir con las exigencias de MiCA. Aquí veremos muchas actuaciones y muchas operaciones de money en los próximos meses. ¿Qué más desafíos sitúas en el radar? Bueno, principalmente vamos a ver a nivel de estructura. A la fecha, pues las empresas funcionaban con un administrador o con un pequeño consejo. Ahora tendrán que cumplir los requisitos de conocimiento del mercado de criptoactivos y mercados de capitales. Como sabemos, en cualquier banco tiene que haber gente autorizada, registrada y con titulaciones ad hoc. Y el segundo punto clave será hasta qué punto podrán competir dentro de la plataforma de los 27, ¿no? Con un pasaporte europeo y poder vender a cualquier país de la Unión Europea, posiblemente encontraremos players en Holanda, en Hungría, en Francia, en Italia, que vayan a comercializar en toda Europa, y por tanto la competencia va a ser mucho más exigente. ¿Será necesario un MiCA 2 o incluso un MiCA 3? El MiCA 2 ya lo apuntó la presidenta Lagarde hace casi 2 años, porque dejaron fuera cuestiones tan importantes como las finanzas descentralizadas, el DeFi o los NFTs, por lo que seguramente veremos, y yo creo que seguiremos un poco la senda con MiFID, ¿no? Si ya tenemos MiFID 2 y tenemos dentro de poco MiFID 3 plenamente en funcionamiento, con los criptoactivos que irán apareciendo por la tecnología, nuevas variantes, se irá ampliando y modificando la norma. Muy bien, pues Joaquín Matinero, muchísimas gracias por las claves y ya por el martes, feliz día. Fuerte abrazo, adiós. Hasta luego.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 7:58 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para que nos actualicen el estado. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.